Saria, no sé si uno de ustedes está grabando. Ya, perfecto. Chicos, buenas noches. Bueno, lo puntual sobre esta clase práctica que vamos a realizar de los que es vías biliares. eh, Vamos a ver prácticamente cómo eh, refleja o cómo se representa la, las vías biliares dentro de los estudios radiológicos. En general, radiodiagnóstico con mayor atención, pero igual sin dejar las otras técnicas de examen, ¿ya? Es importante sus relaciones que tiene, pues, ¿no? Todo este conjunto, por ejemplo, acá tenemos la vesícula, ustedes ya lo saben, lo dominan, ¿no? Cístico se une con el conducto hepático común y forman el colédoco, donde desemboca segunda porción del duodeno, conjuntamente con hueso, ¿no? Eso es lo habitual, lo normal, lo que ustedes tienen que saber, tienen que dominar, ¿no? Y saber representar incluso de forma gráfica, ¿ya? Entonces encontramos de este submundo, digámoslo así, ¿no? Diversas patologías y diversas entidades que podemos representar, ¿no? Bueno, esto ya es como es a nivel embrionario, ¿no? Y cómo se desarrolla el conducto colédoco a través del tejido pancreático. En algunos casos, el triángulo hepatocístico muy importante, ¿no? Para poder evaluar patologías, sobre todo de tipo neoplásico, ¿no? Borde, digamos, medial, ¿no? Es el conducto hepático común y borde lateral, digamos, o borde exterior, exterior, pues es lo que lo marca en sí es el conducto cístico y el borde superior por la parte del hígado, ¿no? En especial atención lóbulo derecho. Ya de frente, vesículas biliares, esto es algo teórico, netamente. Lo que ustedes deben de saber es que el conducto colédoco, por ejemplo, un promedio de 6 a 8 milímetros, ya esto está mal acá, milímetros, ya. eh, no, perdón, esto es centímetros y diámetro de 6 a 8 milímetros también, ya. Estoy confundiendo. Con respecto al diámetro en un paciente que ha sido colecistizado, paciente que ha sido operado, el diámetro nos puede dar alrededor de 10, incluso hasta 12 milímetros de diámetro, ¿ya? Eso para poderlo aclarar, ¿ya? En pacientes recién que han tenido una cirugía reciente, mejor. Por ejemplo, se han operado de cálculos, ¿no? Por ejemplo, se han hecho una PCR, ¿no? Una radiografía retrógrada endoscópica, PCR, ¿no? Entonces, ese es el conducto que de repente va a variar, ¿no? En un paciente normal, digamos, que en un paciente que ha tenido un alto quirúrgico, ¿ya? Eh, Tenemos, bueno, las relaciones, ¿no? Los primeros diagramas, ¿no? Que se pueden representar a nivel radiológico, ya la vesícula biliar se ve llenecita. Antes se hacía pues lo que se llamaba la colecistografía oral, ¿no? Pero ahora ya no se practica eso, no se practica en su cambio, mejor dicho, ya hay prácticas como la ecografía que tiene mayor definición a nivel de que es cálculos y evaluar pared vesicular, ¿no? Entonces podemos representar mejor. A nivel de tomografía podemos representar también, ver las relaciones, ¿no? Y bueno, se hace lo que tenemos a la mano, mayormente, ¿no? Es la colangiotransfer, tenemos la colangiotrafía directa, percutánea, ¿no? Y la PC. Vamos a hablar un poquito, la representación, esta es la representación normal, ¿no? El conducto cístico algo menor y se une con el conducto hepático como para formar el colédoco. Bueno, esto que ustedes están viendo aquí, ¿no? Este es el bulbo duodenal, la segunda porción del duodeno y se va para la tercera. ¿Por qué siempre se tiene que representar el duodeno?
porque es algo habitual, es algo fisiológico, ¿no? Nos llamaría la atención que se corte por aquí y nunca se represente esto de aquí, ¿no? Ahí sí sería patológico, ¿ya? Esto es una triada clínica, la triada de Charcot, ¿no? La, lo que es el fondo de ojo amarillo, ¿no? Tiene la temperatura un poquito elevada, el dolor, ¿no? Y a la altura del lecho vesicular, ¿no? Subdiafragmático derecho y derecho, ¿ya? Es un dolor de tipo agudo, sobre todo en las comidas grasas. O sea, pues, es algo clínico que ustedes deben de saber como cultura general. Ya, entonces tenemos una primera radiografía que lo primero que observamos es presencia de gas. Ya, imágenes, presencia de gas en lecho vesicular, en zona vesicular, ¿no? Entonces, cuando se presenta de esta forma, ¿no? Podemos sospechar, ¿no? De que ahí hay, ¿no? Digamos, una patología que está, ¿no? En curso, pero no es normal que se genere aire alrededor de, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos nosotros describir aquí en esta imagen? Si nos dan así, tal cual. Sé que están un poquito cansaditos, lo voy a hacer yo. Es una imagen, ¿no? Radiolúcida que rodea el lecho vesicular, que rodea la zona, ojo, la zona, ¿no? Necesariamente rodea la vesícula. La vesícula no puede ser esto si no estamos en la zona. Y eso estamos hablando de un hilio, ¿ya? Es un hilio normal, bueno, normal desde el punto de vista frente a la patología, pero de que es normal, no es normal, ¿no? Esta es una reacción que el cuerpo hace que se llama hilio, ¿no? Es el hilio, ¿no? Es un hilio que está representándose a la altura del lecho vesicular, ¿ya? Tenemos la primera técnica, la colegiografía transparieto-hepática. Ya esta colegiografía es cuando hay una obstrucción ya total, ¿no? Y se hace prácticamente de forma directa, ¿no? Hacia lo que es las vías biliares, ¿no? Se introduce contraste y se representa, ¿ya? Esta es la CEPRE, ¿no? Este es el endoscopio, ¿ya? Y entra pues a través de la segunda porción del duodeno, la ampolla papilar, ¿no? La ampolla de Batters, entra y empieza a bombear contraste, ¿no? Hacer presión, ¿no? Aquí vemos un hilo nada más que pasa, ¿no? Y llega, ¿no? Es tremendo cálculo que está impactado a nivel terminal, ¿no? Del colédoco, ¿no? Un cálculo enorme, ¿no? Que con la misma CEPRE muchas veces se procede a retirar. Ya, bueno, este es el endoscopio, el papilótomo y hace pues su, digamos, es un catéter, ¿no? Y inyectan contraste a través de este papilótomo, ¿no? Se representa la vía biliar para ver la zona de obstrucción precisa, ¿ya? Esta es otra, una representación gráfica prácticamente, ¿ya? Y representa pues la zona de ingreso, que es a la segunda porción del duodeno, ¿ya? La famosa C. Esta es una coreografía transcare. Este es de un tubo en T que hay aquí, que se le coloca a los pacientes que se les ha retirado la vesícula, pero lo dejan, ¿no? Porque a veces hay cálculos residuales que quedan en el colédoco y que en la operación no se ve. Entonces se le pone una sonda en T, una transcare, se le dice, o sonda en T, y por ahí se le inyecta contraste y se tiene que representar la vía. Como les dije, un paciente colecistectomizado va a tener más o menos un diámetro de 10 a 12 milímetros de, ¿no? El calibre del colédoco es un poco dilatado. Sin embargo, no puede estar tanto, ¿no? Por varios días ya después recupera su tamaño, digamos, habitual, ¿no? En este caso, pues ven así y ven aquí un pico, ¿no? Entonces aquí hay algo, ¿no? Algo que no
que no está pasando bien. Se necesita una placa posterior, de repente es algo fisiológico a nivel de esta zona, ¿no? Pero podría estar pasando que esto se podría ser un cálculo. Necesitaría una imagen posterior, como les digo, para poder evaluar. Recordar que este tipo de exámenes son exámenes que se deberían hacer por videofluoroscopía, ¿no? No al acecho. Bueno, tenemos lo que es el examen de ecografía, ¿no? Ya eso, ya ustedes lo van a llevar con mayor detenimiento en su curso de ecografía para representar solamente, ¿no? La parte, lo que es el hígado, ¿no? Los conductos biliares y sus ramificaciones, ¿no? Tenemos los vasos intrahepáticos, aquí en tomografía rápidamente también, este es el colédoco que se encuentra dilatado, ¿no? Está así como doblado, aquí, aquí se nota más, ¿no? Doblado, está dilatado, y esto normalmente no debe ser así. Este calibre, por ejemplo, imagínense, miren, comparen con la aorta, es mayor que la aorta a este nivel debe tener unos 2,5 centímetros, este le gana, ¿no? Entonces, está súper dilatado, se tiene como referencia imagenológica. El aire también en los conductos biliares es algo que se puede presentar, ¿no? Se llama la famosa aerobilia, ¿no? Esa aerobilia puede ser producto de la CEPRE, ¿no? O producto de que ha habido pues un ingreso de aire por ruptura, ¿no? O por contacto a nivel de la que es la segunda porción del duodeno, que a veces se opera, ¿no? Se opera porque tiene obstrucción y entra aire, ¿no? Al conducto biliar retorna a través del colédoco. Esta es una resonancia magnética, ¿no? Tenemos cálculos, varios cálculos. Colédoco. Patologías, la famosa gorro frigio, ¿no? La vesícula biliar en gorro frigio, vamos a recordar este gorrito, ¿no? Está doblado, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, hay presencia de un cálculo, ya, es un paciente que no tiene vesícula, ha sido colestomizado. Aquí ven una pequeña radiolucidez, ahí esta que estoy señalando, ¿no? Ahí lo voy a señalar así, mejor. Ya, esa es una sonda que ha quedado, ya, y si es una sonda que ha quedado a través de esa sonda, se ha tenido que inyectar lo que es el contraste, ¿no? Entonces sería una colangiografía transcare, ¿no? Ustedes siguen, ¿no? Van a ver, ¿no? Ahí, la sonda. Bien, tenemos otro, aquí también, ¿no? A pesar que se ve parte del duodeno, que filtra un poco de contraste, ya se ha ido, pero vemos la impactación de un gran cálculo. Esto de aquí es una CEPRE, ¿no? Con la geografía, con la angiopatografía retrógrada, endoscopio. Ya, este es el tubo endoscópico y llega a la segunda porción del duodeno. Con el papiloto me inyecta contraste. ¿Qué vemos? Uno, dos, tres, hay varios cálculos. Todo está lleno de cálculos, ¿no? Presencia de múltiples cálculos en Coledo, ¿ya? Aquí igual, ¿no? Miren los cálculos. Ahora hay que tener muy en cuenta que, por eso que se toma seriado, porque los cálculos no salen del conducto de Coledo. Como si fuera una burbuja que también da una imagen de sustracción, se mueve y sale, ¿no? Esto se toma, como les digo, de forma dinámica, ¿ya? Bueno, es una ecografía. Pueden ver lo que es el conducto colédoco, ¿no? El conducto colédoco. Y bien clarito está acá sus cálculos que están dando lo que se denomina sombra acústica, ¿no? También se detecta por ecografía. Resonancia magnética, más claro que el agua, ¿no? Tres grandes cálculos, ¿no?
a nivel distal, ¿no? A nivel final. También hay otros cuatro. Acá tenemos único cálculo, ¿no? Final también, con la presencia de dilatación del colédoco, ¿sí? Esto es mayor a 12 milímetros de por sí. Aquí tenemos otro. Bueno, lo que veo creo que es la imagen de... Esta es una CEPRE que está representando un gran cálculo a nivel del colédoco. Bueno, tenemos el síndrome de Mirici, es cuando en la vesícula biliar crece el cálculo, pero se impacta en la pared esta, en la pared, queda hacia lo que es el colédoco y el cálculo sobresale y se impacta también a la pared de lo que es el colédoco, ¿no? Síndrome de Mirici, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Ya. Y también se puede impactar sobre la parte final, termina impactándose sobre el colédoco. Bueno, ¿qué hace este cálculo, no? ¿Y por qué se genera este tipo de patología? Es porque el cálculo es grande, pero como la vesícula tiene, pues, contracciones, lo va a tratar de expulsar y digamos, en su función por expulsar, la bilis también expulsa el cálculo y este se va impactando cada vez más. ¿Qué ocurre con eso? Una colangitis recurrente, ¿ya? Que al final puede terminar en una obstrucción de la vía biliar. Bueno, esto es lo que ustedes están viendo. Miren, que tenemos aquí un defecto de sustracción, ¿no? Por imagenológicamente, ¿no? Nosotros definimos esto como la imagen de famosa imagen del reloj de arena, ¿no? Entonces, habría que descartar aquí, ¿no? Habría que descartar aquí. Lo primero, no va a descartar un cálculo, así de esa forma, imposible, ¿no? Entonces, lo primero que se me podría venir a la mente podría ser una compresión externa, ¿no? Una neoplasia, ¿no? Podría ser. Ojo, necesitaría más exámenes auxiliares. Con respecto a eso, vamos a... ¿Dónde estás? Tan, 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 tan. Según esto ya terminé. Los leo acá, si me quedé. Chicos, bueno, es recurrente, ya. Te voy a dejar de presentar. Voy a poner frase. Ya. Y chicos, a ver, uno de ustedes para que se vaya animando. Necesito que lo lea el artículo, ¿sí? A recompartir y vamos a leer nuevamente. Y necesito compartir aquí, compartir. Redalic, el famoso síndrome de Mirici. Listo. A ver, chicos, uno de ustedes que pueda leer, ¿ya? Síndrome de Mirici. ¿Puedo leer, profesor? Ya, está bien, Ana. Vamos a leer el caso uno, ¿ya? Caso uno, a ver, por favor. Dale, Caso adelante. 1. Paciente femenina de 68 años de edad, gran multipara, con antecedentes de hipertensión arterial de 15 años de evolución y litiasis vesicular diagnosticada 4 años antes. 10 días antes de su ingreso a nuestro servicio tuvo un cuadro de dolor acompañado de ictericia, coluria y fiebre. Se agregó anorexia, astenia y pérdida de 4 kilogramos. Las pruebas funcionales hepáticas revelaron bilirrubina directa 2,7 miligramos por decilitro, indirecta 1,2 miligramos por decilitro, discreta elevación de las aminotransferansas
ALT85 y AST80. Fosfatasa alcalina de 272, proteína sérica 5,7 miligramos por litro, albúmina de 2,3 miligramos por litro, anemia, hemoglobina 10,2 gramos y hematocrito 41. Leucocitos 6.366 neutrófilos, 27 linfocitos y 325.000 plaquetas. Ya, hasta ahí, ¿qué te ha parecido clínicamente? Está totalmente desequilibrado en todos sus índices. Ya, tiene, bueno, la bilirrubina y tiene aquí lo que llama la atención, la hemoglobina tiene baja, ¿no? Tiene baja hemoglobina, eh, obviamente producto de la anorexia, la astenia, pérdida, etcétera. Es una paciente que el síndrome de Mirici, ¿qué es lo que causa? Les había explicado, una colangitis recurrente. Si la paciente tiene colangitis recurrente, ¿qué va a ocasionar en la paciente? Justamente estas consecuencias, diría. La baja del apetito, la anorexia, ¿no? Va a empezar a comer menos. Bien, sigamos leyendo. Esta es una colangio transoperatoria. A ver dónde estamos aquí. No, esto va para arriba. A ver aquí. Listo, aquí Ana, por favor. La tomografía computada contrastada mostró a la vesícula aumentada de tamaño, con numerosos cálculos en su interior, grosor de la pared de 12 milímetros, vías biliares intrahepáticas moderadamente dilatadas por comprensión extrínseca a nivel del hilio hepático. Se decidió realizarle con la geopancreatografía retrógrada endoscópica, que no fue posible efectuar por la dificultad en la canulación del ámpula de Apater, por lo que se efectuó con la angiografía percutánea, que reveló dilatación de las vías biliares intrahepáticas con imagen de compresión extrínseca, el hilio hepático sugerente del síndrome de Mirici. Fue necesario descartar que no se trataba de un colangiocarcinoma. Se le realizó colecistectomía subtotal laparoscópica por edema y engrosamiento de los tejidos que dificultaron la disección del triángulo de calor. Listo, muy bien. Entonces, como les había expresado en la imagen que habíamos visto, bueno, no sé si estará por acá. Sí, esta es justamente, ¿no? Esta con la geografía, así a simple vista, cuando ustedes vean este símbolo de acá de compresión extrínseca, van a tener necesariamente que pensar en una patología neoplásica, ¿no? Entonces, por eso lo que refiere el artículo es así tal cual, ¿no? Fue necesario descartar que no se trataba de un colangiocarcinoma. Entonces, digamos, después de ese descarte, ¿no? Y viendo todos los exámenes, bueno, sacaron pues que era el síndrome de Mirici. Bien, chicos, vamos a dejar de compartir rápidamente. Viene por aquí y compartimos. ¿Dónde está ese PPT? Pero, no puedo compartir. Vamos a todo. Vamos a como dice. Chicos, ¿se ve mi presentación? Creo que sí. Sí, sí se ve. Listo, vamos a poner puntero. Pluma, Bien, sigamos. Aquí tenemos es otro caso, ¿no? Es un tubo en T, ¿no? Si es un tubo en T, estamos hablando de una geografía transfer, ya, pero vemos que ese tubo en T está aquí y la radiolucidez que está mostrando, no, en forma lineal, digámoslo así, eh, ¿no? Como un fideíto, no es parte del catéter, ¿no? Del catéter en T, salvo que se haya desconectado de acá, ¿no? Lo que seguía.
pero no es así. La T solamente es hasta acá, ¿no? Entonces, lo primero que se les podría venir a la mente, eh, suena raro, aquí también hay una imagen, ¿no? Larga, suena raro, pero se le viene pues la imagen de un fideo. La imagen de un fideo, entre muchas, podría corresponder a un parásito, ¿no? Hay parásitos que se instalan en la vía biliar, ¿no? Y efectivamente también ocasionan colagitis recurrente, ¿no? Se le hace la PCR y efectivamente se representa, ¿no? De forma, digamos, lineal, ¿no? ¿No? Una imagen ahí, en forma de fideo, ¿no? Se le hace pues la disección y empiezan a jalar ese, ese fideo, ¿no? A ver qué es. Empiezan a jalar y resulta ser pues lo que es un parásito, ¿no? Es un parásito, una lombriz ahí, ¿no? Bien, causas congénitas, bueno, hay que estudiar lo que es el origen embrionario, ¿no? El nacimiento del páncreas, ¿no? Tanto dorsal como ventral y cómo se este, llegan a fusionar ambas partes y ver en qué momento de repente por ahí ocurre una alteración y se forma por ahí alguna anomalía, ¿no? Alguna patología, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la vesícula biliar, ¿no? Pero el cístico va directo a la segunda porción, o sea, este jamás se unió al colédoco, ¿no? Tenemos también, ¿no? De conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común o sorpresa vesícula y sigue colédoco y drena, ¿no? Bueno, sería prácticamente cistocolédoco, ¿no? También es otra variante. Tenemos los famosos quistes de colédoco, ¿no? Tenemos los diferentes tipos, ¿no? Y podemos ver uno de ellos, ¿no? El famoso quiste de colédoco. Grande, una gran dilatación. Ojo, aquí no hay cálculo, por si acaso. Ya, aquí tenemos uno más grande, mucho mayor. Acá hay otro, ¿no? Entonces parece una vesícula, pero aquí el paciente ya ha sido operado y prueba de ello están los clic quirúrgicos. Esto de aquí es el colédoco, que está en tremendo quiste, ¿no? Se representa por una imagen hipodensa por tomografía computada, ¿no? A nivel del colédoco, efectivamente, ¿no? Esta es una colografía Trasker, tenemos el tubo en T, ¿no? Pero nos llama la atención que el árbol biliar tiene ciertas dilataciones irregulares, ¿no? En sus diferentes partes de ese árbol biliar, ¿ya? Eh, Se atribuye, ¿no? A este tipo de imágenes lo que es la colangitis esclerosante, ¿no? Es una enfermedad que va a esclerosar justamente, ¿no? Los conductos biliares, ¿no? Y los va a deformar, ¿ya? Tenemos aquí, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Colangitis esclerosante, ¿no? Esta es una CEPRE que se ha realizado, ¿ya? Y lo que se aprecia en resumen, si ustedes se darán cuenta, ¿no? Tenemos una imagen acá que corresponde pues a la vesícula, pero dentro de la vesícula ustedes pueden observar presencia de múltiples cálculos, ¿no? Múltiples cálculos. Incluso, ¿no? Lo que es también el colédoco también tiene calculitos, ¿no? Aparte de su colangitis esclerosante. Ya, esto es una representación ecográfica, ¿no? Las dilataciones, ¿no? De las vías biliares, ¿no? Producto de la colangitis esclerosante. Y aquí por tomografía, ¿no? A veces obtenemos esta imagen y los que todavía se inician por tomografía piensan que estos son metástasis, ¿no? Que en algunos casos suele suceder, ¿no? Que se confunden, ¿no? También se confunden, pero con el contraste C definitivamente.
Y acá tenemos ya un grado mayor, ¿no? Esclerosa totalmente y no se puede hacer el drenaje biliar, ¿no? Esta colangitis tiene estadios, ¿no? Al final termina por esclerosar la vía biliar y no permite la- el drenaje de la bilis. Tenemos el tumor de Klatskin, ¿no? El tumor de Klatskin es conocido, se conoce, mejor dicho, que nosotros vimos, ¿se acuerdan de el triángulo hepatocístico? ¿No? Justamente, ¿no? En uno de sus vértices digamos, como que ahí se asienta este famoso tumor de Klatskin. Entonces, por eso es importante ver este triángulo hepatocístico, su comportamiento, ¿no? Y tenemos los diferentes tipos dependiendo de la invasión y de la toma de los conductos en los cuales ha tomado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos conducto no hepático izquierdo, conducto hepático derecho, tenemos el colédoco, tenemos el cístico, la vesícula biliar, ¿no? Pero si ustedes se habrán dado cuenta, seguramente acá hay una sonda y acá hay otra sonda. Son dos sondas que convergen, ¿no? Convergen y van, y van, y van, y van, y drenan. ¿A dónde drenan? A la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿por qué han puesto estas sondas acá? Porque esto que debería ser así, ¿no? Esto está tomado. ¿No? Y está tomado ¿por quién? Por ese tumor de Klatskin, ¿no? Entonces, este es un paciente que le están dando un tratamiento paliativo, ¿ya? Porque el tumor muchas veces no se puede resecar, ¿no? Si no, imagínense, compromete, está comprometiendo pues las estructuras del triángulo hepatocístico. Aquí también tenemos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Son sondas, ¿no? Sondas que llegan, ¿no? A segunda porción del duodeno. Bien, aquí tenemos otro tipo de examen que también está con el tumor de Klatskin, ¿ya? Tenemos una sonda, ¿no? Que ha sido directamente, ¿no? Acampada en la zona del conducto hepático derecho, ya, pero también hay otra sonda, ¿no? Que ha corrido desde abajo, ¿no? Por la vía CEPRE, ¿no? Este es por la vía percutánea y este es por la CEPRE. Los dos, ¿no? Digamos, han hecho posible este examen, ¿no? Viene la sonda y hace su representación, ¿no? Y ve pues la magnitud del problema, ¿no? Que todo está comprometido, todo está cortado. Chicos, hasta aquí preguntas para entrar al páncreas. Estoy tratando de hacerlo en modo resumido por la hora también. Todo bien, profe. Sí. Listo, chicos. Páncreas. Páncreas, recordarles que tiene vecindad, la cabeza pancreática con la segunda porción del duodeno. Y por lo tanto, recordarles la anatomía principal, ¿no? El conducto principal, conducto de Wilson, ¿no? Que conducto de Wilson también hay un conducto de Santorini que se une. A veces estos dos conductos pueden viajar separados, ¿no? Y los dos incluso drenar en la segunda porción del duodeno, ¿ya? O también hay opción que venga con el colédoco y que se unan, que es lo normal que se unan en uno solo, en la ampolla de Batters, que drenen separados los tres, que drenen unidos, por ejemplo, el Wilson con el colédoco y el Santorini drene por acá. Hay varios tipos de combinaciones, ¿ya? Lo importante es que esta representación tiene que darse dentro de condiciones normales, ¿no? Y si es de patologías, tiene que evidenciarse. El páncreas tiene una ecogenicidad, hablando de ecografía, si hablamos de tomografía, una densidad. Si hablamos en radiología general, no vamos a hablar prácticamente de nada porque el páncreas no es visible radiológicamente en una radiografía simple, ¿ya? Pero hablemos de ecografía, que es una ecogenicidad muy parecida a la del hígado, ya esa es su textura, ya. Cuando está dilatado el Wirsum, no, está dilatado el Wirsum.
lo vemos pues que tiene presencia de un canal ahí bien dilatado de forma hipoecoica, ¿no? Esta es una tomografía, ¿no? También tiene la densidad muy similar a la del hígado, igual a la del páncreas, muy similar. La tomografía con contraste. Son muy similares igual que la del vaso. Ya un poquito menos, pero por ahí, ¿no? Entonces tenemos el examen de ecografía, ¿no? La vecindad del páncreas, ¿no? La vecindad del páncreas con el famoso colédoco, ¿no? Tenemos una imagen por ecografía, una imagen hipoecoica, hipoecogénica, en lo que vendría a ser, no, el páncreas, ¿no? Si ustedes observan el páncreas teniendo una imagen hipoecoica, estamos hablando de un quiste, ¿no? En cabeza de páncreas. Estos son la clasificación de Baltázar, ya. Este es muy útil en tomografía para clasificar a la pancreatitis, ¿ya? Estamos hablando de una pancreatitis aguda, no una pancreatitis crónica. Pancreatitis crónica versus pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda estamos hablando de días o horas quizás, ¿no? De ocurrido el evento. Pancreatitis crónica ya esto viene una periodicidad muy, muy alargada. Generalmente la pancreatitis crónica, por radiografía, vas a observar calcificaciones, porque como ha sido crónico, el organismo se va defendiendo y empieza a calcificarse su parénquima, ¿no? Hay que descartar y hacer el diagnóstico diferencial de la pancreatitis crónica con la calcificación de la arteria pancreática, ¿no? También eso es su diagnóstico diferencial. Con respecto a la pancreatitis aguda, existe esta clasificación, ¿no? Para poderla evaluar tomográficamente y nosotros debemos de saber qué es lo que ocurre con la pancreatitis aguda. Viene el páncreas acá y viene la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces, como viene el colédoco y se une con el wirsum, ¿no? Se une con el wirsum y los dos desembocan en la segunda porción del duodeno. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿no? Muchas veces viene un cálculo, baja y el cálculo se impacta acá. Se impacta acá. Y no deja salir la bilis, pero tampoco deja salir, ¿no? La secreción pancreática. Entonces, ¿qué empieza? Este se empieza a inflamar, ¿no? Se empieza, inclusive ahí, mezcla. Como se empieza a inflamar, ustedes saben que el páncreas, por fisiología, es un órgano que se autodigiere. Entonces tienen que tener bastante cuidado. Esto va a causar a la larga que se empiece a inflamar el páncreas. Y por eso ocurre lo que es la pancreatitis aguda. ¿Ya? Cuando se vean en pancreatitis tipo C, ¿no? Con inflamación peripancreática, ya es de cuidado el paciente. Incluso el paciente en estadios D y E van a UCI, unidad de cuidados intensivos, y muchas veces fallece, ¿no? Porque para esto es difícil parar digamos, la autodigestión pancreática. Bien, chicos, tenemos por tomografía el páncreas, ¿no? Representado, ¿no? Acá está la aorta, ¿no? ¿Qué más sale? A ver, recordar anatomía, chicos. ¿Qué tronco sale aquí? Y no es la mesentérica, por si acaso. ¿Se acuerdan? Están ahí. Chicos, están ahí. Oye, profesor, ¿en qué parte? Aquí, en lo que estoy señalando.
ya me está pasando factura la edad, creo, por el sueño acá. Nada, profe, no lo saco. A ver, otro que lo saque. A ver, ramas de la aorta, chicos. Empiecen. ¿Se acuerdan de ramas de la aorta? Se terminan ilíacas. Por aquí están las renales, ¿sí o no? Más arribita baja, un poquito más arriba nomás baja la arteria mesentérica. Y un poquito más arriba, ¿quién está? Hay un tronco ahí, que empieza con C ya. Más fácil no se los puedo dar. Celíaca. Celíaco, pues claro, tronco celíaco. Ya. Entonces, el tronco celíaco da la rama a la arteria pancreática. La rama celíaca se encuentra arriba de la rama mesentérica. Entonces, Claro, está por encima. ok. Están pegaditas, ¿ya? Pero ¿cómo lo reconocen en una tomografía? Porque hay algo bien clarito, ¿ya? Cuando ustedes tengan la rama saliendo, la mesentérica, por acá va a estar el riñón derecho y por acá va a estar el riñón izquierdo. Esto lo he dibujado muy diagonal. Esto es así. Esta es la mesentérica. Esta es la pinza aortomesentérica, ¿no? A la hora que sale. Entonces, eh, el riñón, si bien cierto, tiene su arteria renal, pero también tiene su vena, ¿no? Y la vena renal izquierda pasa, ¿no? Pasa por debajo de esta pinza ortomesentérica. Y eso lo ven en una tomografía, ¿ya? Con eso lo identifican. Acá, por ejemplo, está el riñón, pero el riñón está muy arriba. Entonces, este jamás va a ser la mesentérica. Tiene que ser el tronco celíaco, sí o sí. Es una forma de identificar, ¿ya? Bien, pero eso ya cuando llegue en tomografía. Este es el páncreas, ¿ya? Y dentro de su densidad, ustedes ven aquí que tiene una zona que no guarda relación con su densidad, está hipodensa. Hay una alteración de su densidad, ¿no? Entonces, si vamos a la clasificación de Baltázar, no. Páncreas normal no puede ser, aumento de tamaño focal, sí, efectivamente está aumentado, está rechonchito, ¿ya? Pero es anormal porque tiene inflamación peripancreática. ¿Tiene una colección intra o extrapancreática? No, todavía no hay colección. Colección es cuando hablamos así, agrupado, con bordes definidos. No es una colección. Entonces estamos en pancreatitis tipo C. Nos vamos aquí y aquí sí. Acá hay una colección. Esto sí es una colección. Ya, entonces acá estamos hablando de pancreatitis tipo D. Paciente de cuidado ya, ¿no? Nos dice Baltázar que dos o más colecciones, ¿no? O gas a nivel retroperitoneal, que estás indicando que ese absceso se ha roto, ¿no? Estamos hablando de una pancreatitis, pues, de tipo E, ¿no? Aquí tenemos una gran colección, ¿no? Una gran colección. Todavía no se hace E, es D, ¿ya? Y aquí tenemos una, dos, también hay tres ahí. Dos o más colecciones era E, ¿no? Pancreatitis tipo E. ¿Ya? Listo, se va. Esto, como le dije, es el páncreas, pero tiene calcificaciones. Calcificaciones, pancreatitis crónica, ¿no? Bueno, este es un quiste de cola de páncreas, ¿ya? Esto es, miren cuán grande está el colédoco, que también es un hallazgo en relación a la aorta, miren, no tiene por qué estar así, hay una dilatación de colédoco, pero lo que nos llama la atención también es este gran quiste. ¿No? Si este es la cabeza de páncreas, este es el cuerpo, esta es la cola, ¿no? Cola de páncreas. Y por ecografía se
contenido líquido, ¿no? Bueno, estos son, digamos, las variaciones del conducto de Wilson. La forma, ¿no? La forma como se representa radiográficamente y su forma patológica. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Lo ven bien? Así debe de ser este conducto. ¿Está normal para ustedes? A ver, desde el punto de vista de la teoría ya, porque la teoría sí ya la han visto, chicos. ¿Qué señala la flecha? Dentro de ese aspecto de cola de rata, chicos, ¿están ahí? Sí, profesor. Ya, ¿cómo lo ven? Cuando ven este signo de la cola de rata, generalmente estamos hablando de una patología inflamatoria, una patología obstructiva. Entonces habría que ver qué otras patologías puede tener el paciente, ¿no? En este caso hay un drenaje muy bueno, ¿no? Hacia lo que es el duodeno, ¿no? Entonces, si no hay patología obstructiva, podemos, ¿no? Ir descartando y podemos ir pensando en una patología de tipo inflamatorio, ¿no? Aquí peor ya, ya se dilató mucho. Y si se dan cuenta, ¿no? En su parte es adyacente está estenosado, ¿no? Hay una patología obstructiva, ¿no? Entonces por eso se han formado estas dilataciones, ¿no? Ya de tipo anómalo, ¿no? En conducto pancreático, conducto de Pearson, ¿no? Esta es la forma de la porción anular que rodea la segunda porción del duodeno, ¿no? Es normal que rodee, ¿no? Que lo rodee, normal, ¿no? Sí, a veces se manifiesta, a veces queda aquí nomás, también es normal. Eh, todo lo que son las divisiones, ¿no? Del páncreas, esta es la vena mesentérica superior. Y bueno,